conocer un poco más de qué se trata y los estudiantes presentes deben de hacer este procedimiento. Enviar un correo electrónico a egresadoautónomo@uau.edu.co indicando el nombre, número de cédula y programa académico que estudia, solicitando pues en este la habilitación o el acceso a la bolsa de empleo. Por ese mismo medio le damos respuesta para que ya pueda accesar a la plataforma. Los egresados, por su parte, no requieren de hacer este procedimiento porque ya están preinscritos, por así decirlo, dentro de la plataforma. Posterior a ello, la ruta para ingresar a esta plataforma se hace a través de este botón, Inicia sesión. Este botón aplica para las personas que ya son usuarias del empleo.com. El empleo.com es otro espacio adicional, pero no somos la misma plataforma, ¿de acuerdo? Es un espacio distinto donde pueden consultar también vacantes, oportunidades, ya sean en la etapa estudiantil, ya sean profesionales y también oportunidades de práctica y pasantía. En ambos espacios se pueden buscar de ese tipo de oportunidades. Colocando el mismo usuario y la misma contraseña que utilizan para el empleo.com pueden acceder a este espacio. Los que no tengan cuenta con el empleo.com van a esta opción, el mismo enlace, lógicamente, y a la opción Registra hoja de vida. Y aquí van a seguir la ruta que le va guiando la plataforma. Esto les permite tener también un usuario y una contraseña y utilizar ambas plataformas, la bolsa de empleo UAU y la bolsa de empleo del empleo.com. Después de hacer el ingreso, el registro o el iniciar sesión, es importante que actualicen su hoja de vida, la mantengan actualizada para que de esa manera sean activos dentro de los motores de búsqueda y puedan las empresas quizás contactarles, aunque eso es una práctica que poco se utiliza. Lo que ustedes deben de hacer es posteriormente actualizar la hoja de vida, ir a esta opción, ofertas de empleo. Y aquí van a poder buscar las oportunidades laborales que se ajusten a su perfil. Es importante que consideren cumplir con un 80% como mínimo de lo que la empresa requiere. En este espacio ustedes van a utilizar los filtros que están al lado izquierdo, sea por salario, ciudad, fecha de publicación o área de trabajo. Y también lo pueden hacer por esta opción, buscar por palabra clave. Se las recomendamos mucho porque aquí ustedes pueden colocar sus campos de acción de acuerdo a la profesión que cada uno tenga. Posterior a ello, una vez identifiquen la que les llame la atención dentro de las oportunidades, van a dar clic sobre el nombre o también en el botón vista previa. Al dar clic sobre el nombre, vamos a poder visualizar el contenido en detalle de la vacante, así identificar qué tipo de nivel académico requiere, los años de experiencia, en algunas se publican los salarios y también el nombre de las empresas, los años de experiencia, y al validar si cumplimos con ese 80%, procedemos a aplicar a la oferta. Cuando damos clic en este botón, nuestra hoja de vida viaja a la empresa y de esa manera podemos participar de los procesos de selección. Esto es básicamente la bolsa de empleo, importante para que ustedes puedan acceder. Cualquier inquietud nos los pueden hacer saber a través de los diferentes canales, que son a través de las extensiones 11213, 11212 y 11211, a través del correo electrónico egresadoautonomo@uau.edu.co. Esto es una invitación adicional a que ingresen a la página web en la sección de egresados, poder conocer más de los servicios, beneficios que tenemos respecto a la inserción laboral y otros, y también el enlace de bolsa de empleo empleabilidad.uau.edu.co. Pueden, si quieren, tomarle foto a la pantalla para que tengan esa información a la mano. Y les invitamos especialmente a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Egresados Autónomos, Twitter @egresados, YouTube e Instagram como Egresado Autónomo. Esto es el final de mi intervención. Le agradezco mucho la atención
quiero también recomendarles que por favor durante el desarrollo de la charla del taller se mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. Los canales de comunicación, ya Pedro nos va a contar a través de cómo va a ser la dinámica de la charla. El taller va a ser grabado. Cualquier interesado en consultar la política de privacidad lo puede hacer a través de la página web www.wow.edu.co. Muchas gracias por su atención y le doy el paso entonces a Claudia para que le dé la presentación a Pedro. Que lo disfruten del taller, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Bueno, esto de verdad es súper importante para nosotros compartirlo con todos ustedes, porque aunque no lo crean, todavía vemos por ahí egresados que todavía no conocen nuestra bolsa de empleo. Y pues tenemos bolsa de empleo hace muchísimos años, la verdad. Y les quiero contar, creo que los que ya han participado en los otros talleres ya lo saben, pero sabemos que el tema de empleabilidad ha estado complicado con el tema de la pandemia, venimos en unos niveles altos de desempleo, no solamente sino pues en todo el país y a nivel mundial, pero resulta que nosotros hemos visto que se ha reactivado nuestra bolsa de empleo y desde febrero comenzamos a tener nuevamente volúmenes interesantes de publicaciones a través de nuestra bolsa. O sea, hemos publicado en promedio más de 700 oportunidades laborales mensuales para ustedes, nuestros egresados autónomos. Por eso es súper importante darles esta introducción y no me quiero alargar mucho. Ya les voy a hacer la presentación pues de Pedro, que nos acompaña hoy. Él es Pedro Nel Sánchez, él es psicólogo humanista con énfasis en educación y procesos grupales, facilitador de procesos con 20 años de experiencia, es máster en educación y aprendizaje experiencial y es coach deportivo. Tiene experiencia en programas formativos educativos, deportivos y organizacionales y actualmente se desempeña como coordinador de programas formativos de bienestar en la UAB. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, por continuar apoyando este importante programa para nosotros en el área de egresados, que es Ubícate, la oportunidad es tuya. Ahora, los que alcanzaron a escuchar, que madrugaron a conectarse, estábamos viendo con Pedro cuáles eran los talleres que faltaban y pues ya vamos más allá de la mitad, Pedro, nos faltan ya unos cuantos no menos interesantes para que por favor continúen en esta ruta que queremos que todos sigan para que de verdad impulsen su proyección profesional y pues la empleabilidad. Muchas gracias, Pedro, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia Jimena, muchas gracias para todos los que están presentes, quienes nos acompañan el día de hoy en este conjunto de capacitaciones que desde la Oficina de Egresados se ha gestado y que nos permite fortalecer herramientas, tener mejores insumos para afrontar este ejercicio que es la empleabilidad, que es la búsqueda, por supuesto, de buenas condiciones y sobre todo formarnos. El proceso de aprendizaje, incluso es todo esto que estamos haciendo, no solo es pertinente si estoy buscando trabajo, a veces puede ser que tengo trabajo, ¿cierto? Y no encuentro la sensación de que estos temas, pues en este momento me sean importantes o significativos, pero pues hay muchas situaciones que son cambiantes, la pandemia claramente nos lo demostró, y en ese orden de ideas también es estar muy receptivos al aprendizaje, y es a eso lo que hemos venido a este espacio, a aprender entendiendo que hay unos elementos, unos insumos que podemos utilizar, optimizar y facilitarnos la vida laboral. Entonces, el día de hoy tenemos una temática muy particular que tiene que ver con el ejercicio de las entrevistas. Sin embargo, no quiero obviar el hecho de que hemos hecho ya un conjunto de talleres y que este ciclo de talleres está enlazado. Es posible que todos y todas no hayan participado en todas las charlas, sin embargo, creo que, Claudia Jimena, creo que hay registro audiovisual de las sesiones, ¿cierto? De acuerdo, sí, señor. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Egresados Autónomos y ahí están todas las grabaciones para que las puedan revivir. Súper, entonces ya con esa pista tenemos una ruta para quienes no hayan estado en otros de los espacios.
porque tal vez, por ejemplo, yo suelo hacer alusión a cosas que he mencionado en otros momentos o a cosas que voy a hacer en otros momentos. Y aquí no va a ser la excepción. Entonces hago esta salvedad para quienes no estuvieron en las anteriores charlas y yo ya trabajé también en uno de estos espacios, tenga la posibilidad tal vez de buscar el recurso. Y para quienes además quieren saber lo que sigue, lo que viene y tener este acceso, que tengan un poco la tranquilidad de que van a poder acceder a través del canal de YouTube. Entonces, bien, vamos a entrar en materia, voy a presentar acá y mientras voy presentando voy a compartir, a comentarles el tema de cómo vamos a proceder para la participación. La idea es que esto sea participativo hasta donde nos lo permita el tiempo y la presentación misma, ¿sí? Yo gusto de interactuar con las personas, sin embargo hay un material y nos va a ir guiando sobre ciertos escenarios. Si ustedes tienen preguntas, si tienen algún tipo de inquietud o de opinión o participación que quieran compartirnos, yo habilito para que utilicemos uno de dos canales. Uno es el chat, que es el más inmediato, y de esta manera no necesitas pedir la palabra o el uso de la palabra, simplemente escribes tu aporte y nosotros estaremos atentos en la medida que vayan ingresando estos mensajes para tratar de captar estas ideas y reproducirlas para el resto de los aquí presentes. Y la otra simplemente tendrá que ver con levantar la manito, ahí está ya ustedes muy familiarizados con este ejercicio. Y de esta manera, si tienes una inquietud, alguna duda o algo, simplemente aperturas. Es posible que no siempre dé la palabra inmediatamente, puede ser porque estemos completando alguna idea o algo, pero estaré muy atento a este ejercicio. Solo les pediré que estén muy cuidadosos, cuidadosas con el tema de que no se les van a encender los micrófonos o las cámaras no son tan problemáticas como los micrófonos que interrumpen. Y para el caso de cuando se vayan a retirar de pronto de la sala, en ocasiones hunden el botón equivocado y simplemente hunden el de la manito. Pero bueno, son simplemente cosas que ya muchos y muchas de aquí saben. ¿Alguien me puede decir si para todos es visible la presentación? Para no avanzar. Sí, señor. Sí, ya estamos. Sí, pues solo falta que la pongas como en tamaño grande, por favor. Sí, a veces cuando la pongo grande se pierde para los demás, entonces de hecho aquí ya la amplié, pero no sé si ya se amplió para ustedes allá. Entonces, bien, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a ir desplegando algunas imágenes y muy poco texto. Realmente la idea mía no es conceptualizar demasiado sobre los, digamos, los conceptos más ampliados de estas ideas. Si ustedes quieren buscar, hay muchas fuentes a través de las cuales pueden buscar y que me gustaría que igual las consulten, ¿sí? Sobre algunos aspectos esenciales. Yo me voy a centrar en los aspectos claves, aspectos que con el tiempo de haber trabajado en procesos organizacionales, de haber realizado entrevistas de selección y demás, son aspectos que son transversales a todos los procesos. Hay otros que son muy específicos. De hecho, hoy vamos a hablar de manera muy general en el proceso de la entrevista laboral, pero hay una sesión más adelante dentro de este ciclo formativo donde ustedes van a hablar del Assessment Center, y el Assessment Center es un modelo en sí mismo de selección que incluye el componente de la entrevista también. Entonces, no voy a tocarlo el día de hoy acá, simplemente tal vez algunas pinceladas y cosas muy puntuales, pero ustedes pueden ir como avanzando en este conocimiento. Entonces, bien, voy a recapitular un poco frente a lo que en la anterior sesión se desarrolló. Creo que no se está, me mencionan si ya cambió la diapositiva, porque creo que a ustedes no les está cambiando. A mí sí me cambia, No, pero no ha cambiado, no ha cambiado. cuando lo amplío deja de funcionar. Aquí está. Va a tocar Ahora sí. hacerlo. Va a tocar hacerlo así porque por algún motivo no, o vamos a darle una nueva oportunidad a ver si se amplía o no. Debes de hundirle el botón de Windows y le debes de hundir P para que te diga una sola pantalla. Porque creo que lo tienes compartido en dos pantallas. Vamos a mirar. Y la palabra P, y la letra P, perdón.
y te va a aparecer 4 opciones. Y solo pantalla de PC, duplicado, ampliar, entonces sería solo pantalla de PC, pero Mire es ahí donde lo... donde dice duplicar. Duplicar, vale, perfecto. Vamos a Duplicar. intentarlo en duplicar una vez más. Y ahora comparo. Bueno, vamos a ver si aquí sí nos amplía. Bueno, al parecer no, igual esto no es un problema, vamos a obviar este componente técnico que no es tan trascendental. Voy a ir pasando las diapositivas desde acá y ustedes van guiándose un poco por lo que va sucediendo en estas interacciones. Entonces, quisiera recapitular un poco, muy cortico y muy puntual. En la sesión que trabajamos anteriormente, hablamos del PNL y coaching para impulsar la proyección e inserción laboral. Y algo menciona esta sesión particularmente, ha habido también otros ejercicios, con Juan Sebastián se trabajó el tema de la hoja de vida, con Leandro se trabajó el tema del liderazgo, pero hago puntualmente este ejercicio porque ahí yo hice mención muchísimo al tema del autoconocimiento y este es un tema que voy a retomar el día de hoy. Entonces, si en algún momento solamente lo esbozo puntualmente, en esa sesión van a encontrar de pronto de una manera mucho más ampliada esto, porque lo que se habló en esa sesión tendrá todo que ver con lo que va a pasar en esta y todo que ver con las que vendrán después. ¿Sí? Muchísima relación. Este es un proceso, esto se ve de una manera orgánica y natural. Aquí yo daré unas pautas, pero esas pautas necesitan que el proceso se realice. No solamente que usted se sepa las pautas, sino que realice un ejercicio adicional con estos elementos. Bien, entonces, en esa sesión, por ejemplo, hablábamos simplificando de una manera sencilla el PNL y coaching como un ejercicio de desarrollo personal. Y esta es una apuesta fundamental. Y cuando usted va a pensarse en el tema de la entrevista, piénsese de entrada en esto. ¿Qué está haciendo por su propio desarrollo personal? Porque el desarrollo personal va a apostar a muchas cosas, pero esencialmente a 5 que están aquí referidas. Primero, fortalecer mi hoja de vida. Por supuesto, todo lo que yo haga, aunque no sea titulado, es decir, ir al psicólogo, uno no le entregan un diploma de ir al psicólogo, ir al coach, a uno no le entregan un diploma de haber asistido a sesiones de coaching. Ir a un entrenamiento en PNL, bueno, de más que ahí puede ser que sí te entreguen algún diploma de participación, pero en líneas generales, cuando uno hace este tipo de ejercicios alrededor del autoconocimiento, esto no es algo que te lo certifiquen, no es algo que te digan, hey, mira, aquí tienes un título, ya te conoces, ¿vale? Sin embargo, sí te va a fortalecer tu hoja de vida. ¿Por qué? Porque esos son aspectos intangibles de la hoja de vida que al final pueden ser determinantes en fortalecerla, robustecerla y, por supuesto, en el posicionamiento personal de cara a la empleabilidad. El segundo aspecto tiene que ver con la selección, por supuesto. El proceso de selección implica haber también pasado por un proceso de desarrollo. Eso tiene una altísima influencia. Para hacer ejercicios de planes carrera, que ya los había explicado también, pero es en esencia cuando ingresas a un entorno organizacional, muchas organizaciones hoy por hoy no se contemplan digamos, este ejercicio estático de una persona que nace, crece, se reproduce y muere en un cargo, sino un ejercicio dinámico donde las personas van evolucionando a través de su quehacer. Por lo tanto, usted, si tiene digamos, esta visión, esta mirada estratégica desde lo personal, de entender que prepararse y entrenarse también te va a aportar, pues por supuesto esto te va a favorecer o facilitar que visión de plan carrera se dé. Y ojo, esto es muy influyente también en los ejercicios de selección muchas veces. Dependiendo del tipo de organización, luego hablaré un poco sobre esto, porque sobre todo en las grandes organizaciones tienen una visión de apuesta por el crecimiento y el desarrollo, es decir, se espera que una persona entre ocupando una posición y que se vaya perfilando y vaya creciendo dentro de la organización, que haga relevo generacional, que trascienda en su ejercicio. Cuando una gran empresa encuentra desde el proceso mismo de selección que
una persona no tiene esta visión, y esto ocurre en el marco de una entrevista, cuando no se encuentra este componente, se vuelve un elemento, digamos, fácilmente descartable. Primero porque no es, por el no hallazgo de esto. Y segundo, por a veces también incluso en nuestro propio discurso lo puede denotar, es el bajo interés de hacerlo. Hay personas que dicen, no, es que yo solo tengo un interés específico de ser, no sé, por ejemplo, en mi caso, digamos, psicólogo de selección. Y ese es mi único interés. No tengo ningún interés en ocupar una jefatura, ni ser el jefe de recursos humanos. No tengo tal vez otros intereses o llegar a un nivel administrativo tal vez estratégico. Si no me encuentran ese interés y la organización no me ve en ese ejercicio de quedarme toda una vida haciendo el mismo oficio, pues seguramente no soy el elemento que están buscando. Sí, pero eso ocurre en cierto tipo de organizaciones. Yo hablé de grandes organizaciones porque es más común que ocurra ahí. No quiere decir que en todas las grandes organizaciones sea así. Conozco algunas multinacionales, por ejemplo, Reckitt Benckiser, Johnson Johnson, son organizaciones que hacen mucho este ejercicio, pero también hay otras que no les interesa, que pueden ser mucho más estáticas desde esa posibilidad. Ahora bien, hay organizaciones medianas y pequeñas que también tienen esta visión estratégica, porque esto les aporta para el crecimiento. Es decir, una empresa que apenas está en desarrollo, también le interesa una persona que proponga y que la estructura crezca con unas líneas ya de referencia. Ustedes van a encontrar en empresas que están en crecimiento que esto es fundamental y las personas van evolucionando en ese proceso. Hace un tiempo, de manera anecdótica, les cuento esto porque de hecho atendimos el caso de una persona, de una organización que lo querían promover dentro de la organización y fue una empresa ellos trabajan en el sector salud, pero justamente con la pandemia ocurrió que esta empresa creció exponencialmente y necesitaban que los mismos empleados, las mismas personas que ya trabajaban dentro de ella empezaran a ocupar otro tipo de posiciones para poder hacer una línea de crecimiento. Resulta que pues esta persona no se veía ocupando un cargo superior y sencillamente no favorecía las necesidades de la organización. Sin embargo, contratar a alguien externo se hace mucho más difícil porque en muchas ocasiones este alguien externo no tiene el conocimiento ni la visión de la organización, no conoce cómo se hacen las cosas y formarlo, prepararlo es mucho más complejo. Entonces es simplemente un ejemplo que quería traerles. También para cambiar de proyectos, por supuesto, muchas veces nuestro proyecto de vida está desencaminado, desenfocado, entonces necesitamos tener como nuevas orientaciones o refrescar lo que estamos haciendo o simplemente para iniciar proyectos. Este es un marco general del proceso de desarrollo personal que al final entrará en este ejercicio, que es la entrevista laboral. Y entonces aquí coloco una imagen básicamente más tipo un meme, y es un poco ejemplificar el escenario sobre el cual normalmente tenemos concebido la entrevista laboral. Quisiera preguntarle a alguien, voy a tomar a alguna persona de referencia, si me lo permiten, voy a buscar a alguien por acá. Voy a tomar cualquiera que esté por aquí. Liliana Quiseno. Liliana, ¿estás ahí, Liliana? Sí, sí. Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Supongo que eres egresada. Sí, sí, sí. Bueno, Liliana, ¿alguna vez has estado en una entrevista laboral? Claro, sí, muchas. Ajá. En muchas. Contanos en tu experiencia cómo es la sensación, qué es lo que sucede normalmente allá, cómo te sientes cómoda, navegas como pez en el agua o cómo es el ejercicio de llegar a un escenario nuevo y que lo sometan a la entrevista. No, es estresante y bueno, se siente la presión. Yo no sé, particularmente soy más nerviosa y pues no tengo mucha habilidad para manejo de oratoria y manejo de público, en fin, pero sí, claro que es estresante y siempre querés dar la mejor impresión y pues contestar lo correcto, pero no, finalmente pues nunca sabes si lo contestaste, o sea, te sentís bien respecto a lo que sabes, tu conocimiento profesional, pero se siente como con los ojos encima, es bastante presión.
mucha presión. Miren todo lo que nos ha contado Liliana. De hecho, voy a aprovechar para ir dando cosas. Si esto fuera una entrevista laboral, yo aquí ya tengo información sobre Liliana. Yo aquí ya acabo de capturar varias cosas. Por ejemplo, Liliana me dijo que normalmente trabajando, digamos que el tema discursivo no es una de sus mejores habilidades. Si este fuera un trabajo, no sé, digamos un call center, digamos una persona que tiene que dirigir otro tipo de personas y su oratoria es importante, yo tendría que indagar más sobre eso, es decir, si saber si es una situación que se presenta en condiciones muy específicas o si es una constante. Sí, estoy dando pistas, no quiere, perdóname Liliana por tomar estos elementos, porque son muy valiosos. Lo que nos acabas de decir es muy valioso. Claro, en la mayoría de los casos no es una condición, en la mayoría de los casos es simplemente el verse sometido a un escenario nuevo, pero cuando uno ya se toma confianza, es decir, que ya conoce a las personas, suele desenvolverse de una manera muy natural, muy tranquila. Sin embargo, yo conozco gente que no importa cuánto tiempo lleven en la organización, en el ambiente, siguen estando muy retraídos, les cuesta muchísimo dialogar, les cuesta mucho involucrarse en estos ejercicios. Entonces, cuando un entrevistador está en esta dinámica, estos datos, esta información es lo que está extrayendo, es lo que está tratando de analizar, de condensar. Yo haría una pregunta adicional sobre eso si fuera el caso. Pero también nos dijo otra cosa que es muy importante y nos habló de el entusiasmo, es decir, tiene un alto interés de saber si lo que está haciendo está bien. Y eso también nos está hablando de la orientación que tiene Liliana, es decir, le importa lo que hace, le importa lo que dice, le importa si le importa cumplir con una expectativa. Eso es fundamental. En el discurso podría haber aparecido otra cosa. Hay personas que en el discurso denotan desinterés y esto también podría ser un recurso. Bueno, simplemente quería tomar ese ejemplo, pero en efecto, Liliana, muchas gracias por todo lo que nos has colaborado. La mayoría de las personas se sienten muy parecido a ti, muy parecido, no es demasiado distinto. Me incluyo dentro de eso igual. El hecho de que yo sea facilitador de procesos, de que tenga muchos años de experiencia, de que haya trabajado con organizaciones, no quiere decir que yo cuando me veo sometido a un escenario nuevo no sienta nervios. De hecho, el solo hecho de estar aquí sentado sin saber quiénes son las personas que me están escuchando en este momento, sin saber si hay personas, por ejemplo, que hacen también selección y que saben del tema y que posiblemente puedan llegar a generar, no sé, debate, ¿sí? No, yo no sé eso, esa información yo no la tengo para mí, pero pues necesito asumir y correr el riesgo y necesito soltarme y necesito que mis habilidades fluyan de manera natural. Entonces ahí estoy en un ejercicio dual, yo me puedo sentir internamente movilizado, lo cual efectivamente puede sucederme constantemente, pero no necesariamente es evidente para ustedes porque hay un conjunto de técnicas, habilidades o de cosas que yo he hecho previamente que al llegar aquí me facilitan el estar tal vez en un estado de aparente calma o de una tensión distinta. Es un poco eso lo que debe suceder, es normal que nos pase, no trate de pelear con eso, ese es un elemento indispensable. Voy a poner, esto lo mencioné en la anterior sesión, pero lo voy a reforzar ahora. El tema es que en este ejercicio de tratar de ser nosotros mismos, en cualquier escenario, terminamos peleando con nosotros mismos. Me explico. Usted tiene miedo, llegó a una entrevista, está ansioso, está movilizado, está con necesidad o con lo que sea, esto te moviliza internamente y entras al espacio de la entrevista y pierdes concentración porque estás batallando entre tus nervios y la intención de estar bien. No, permítale a sus nervios aparecer, es decir, yo como entrevistador, por ejemplo, para mí es natural que el otro esté nervioso. ¿Sí? Es decir, es aceptable que esté nervioso. Con eso no tengo ningún problema. Es decir, es una respuesta humana. Es normal. Ahora, hay grados de nerviosismo, por supuesto, ya si es un tema, un ataque de pánico o algo, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero lo normal no es que una persona entre en este nivel de conflicto, que entre en una crisis ansiosa, que empiece a llorar. Este tipo de cosas no pasan. ¿Ya? Entonces, como no pasan, es lo normal, permítase
estar en esa sensación, porque esa sensación va a ser importante para naturalizarte, para tranquilizar. Para estar tranquilo necesito primero aceptar que no lo estoy. Y ese pedacito será importante. La entrevista es un ejercicio de conocimiento entre una o más personas. Y ahorita daré también ese componente. Bien, voy entonces a avanzar. Bueno, hay tres cosas sobre las cuales normalmente uno habla en este tipo de espacios, y es qué es una entrevista, para qué sirve, pero seguramente a todos nos interesan más las claves, ¿sí? Las claves son más interesantes. Entonces yo me voy a ir directo a las claves, voy a hacer una descarga muy puntual sobre estas dos primeras de qué es y para qué sirve. La entrevista es un proceso de conocimiento, ¿sí? Es un proceso de conocimiento. Es el primer, hay quienes dicen que es el segundo momento, pero realmente es el primer momento de interacción natural entre la organización y la persona que está interesada, ¿sí? Hay un interés mutuo. Esto es como cuando usted se conoce con alguien a través de Facebook, de las redes sociales, y luego se ponen una cita. Es muy parecido. Es decir, ambas partes van con una expectativa. Quien entrevista también tiene una expectativa, no solo ustedes, el que entrevista, ningún entrevistador va con la idea de corchar, y si va con la idea de corchar, pues no, me disculpo con el resto de entrevistadores del universo, pero no es un buen entrevistador. El buen entrevistador es aquel que está buscando aflorar las mejores condiciones de aquel que está entrevistando para saber si es el mejor elemento o capital humano para la organización a la cual va a ingresar, ¿sí? Es decir, someterlo a las peores condiciones, salvo que sea un trabajo que se ejerza de esa manera, ¿sí? De otra manera no es necesario. Lo que más me interesa como entrevistador es que se vea natural, que se sienta natural, como cuando usted está conociendo a alguien. Usted necesita que sea lo más abierto, espontáneo, que se exprese como normalmente lo haría para que usted genere el vínculo. Eso en psicología normalmente lo llamamos establecimiento del rapport, y ocurre en las relaciones terapéuticas, ocurre en las relaciones laborales, ocurre en las relaciones sentimentales también se da este componente. Entonces, la entrevista es ese primer momento. Insisto, hay quienes dicen es el segundo momento. ¿Por qué el segundo momento? Porque el primer momento para otros es la hoja de vida, ¿sí? Por supuesto, en la hoja de vida todavía no hay una interacción entre las dos partes de manera directa. Hay una interacción que es unidireccional, es decir, usted la envía primero a un espacio sin tener un tipo de contacto directo con un otro, y el otro también revisa sin tener un contacto directo con usted. Por lo tanto, aquí esta relación no tiene devolución. Y aunque en la entrevista no siempre hay una devolución directa, como lo mencionaba pronto entre líneas Liliana, cuando a uno le hacen preguntas, a uno le dicen, a usted no le dicen si respondió bien o mal. Digamos que ahí no hay una retroalimentación propia del ejercicio de la entrevista. Pero usted, a través del comportamiento de quien lo entreviste y de otros elementos, uno puede darse cuenta de si la cosa está fluyendo o no, si la cosa es natural, y eso también va sucediendo, y es la espontaneidad del espacio lo que va determinando. ¿Para qué sirve entonces la entrevista? La entrevista, su finalidad máxima, ¿cierto? Dice, esa parte es compleja, porque uno nunca sabe en qué falló. Yo les cuento, yo cuando hago entrevistas, gracias Claudia Jimena, cuando hago entrevistas, me gusta dejar al menos 10 minutos al final para decirle algo a la persona a la que entrevisté. Y por lo general, no le digo si va a quedar, eso no se lo digo, pero sí le retroalimento sobre lo que hizo en la entrevista y le digo cosas, le digo como, yo te recomiendo tal cosa, podrías fortalecer esto, quedes o no quedes, te quiero decir esto. ¿Y por qué? Porque me parece importante, porque ahí hay un ejercicio también de reciprocidad y, digamos, de sensatez profesional. Si yo sé que esa persona el día de mañana se va a presentar a otra organización, ¿por qué no ayudarle también para que posiblemente crezca? O si queda dentro de esta, que es para la que estoy en este momento trabajando, pues también ayudarle para que crezca en mi organización. La mayoría de psicólogos y digamos, instancias de selección no hacen esto. Yo lo sé y lo he vivido también porque también me han hecho entrevistas en algún momento. Entonces, bien, ¿para qué sirve? La entrevista, si es el primer momento, si es el primer momento de interacción real entre las partes, es un momento que sirve para filtrar y saber si hay feeling, si hay afinidad.
Mire, voy a dar incluso esta pauta. Puede ser que a veces en la entrevista uno se dé cuenta de que el candidato o candidata tal vez no cumple con muchos requisitos, ¿sí? Con muchos, pero el nivel de afinidad, de cercanía es tan elevado que yo como organización puedo incluso decir, no, pero esta persona me sirve más que. Es decir, la hoja de vida habla sobre lo que hemos hecho, nuestra formación, nuestro perfil, y son palabras escritas en un papel que además hoy por hoy hay organizaciones a las que uno le paga para que te organicen tu hoja de vida y te la estructuren de una manera muy profesional, muy bonita y demás. ¿Sí? Entonces, la hoja de vida es como un perfil de Facebook, es una cosa que usted más o menos puede creerle, pero no del todo. No quiere decir que la información sea incorrecta, puede ser que todos los datos sean correctos, pero una cosa es que usted tenga toda la formación, que tenga todos estos elementos, y otra cosa es que el feeling esté dado. Que si no hay feeling también se corren otros riesgos, puede haber afectación del clima laboral, pueden haber otras cosas. Y lo mismo para el que es entrevistado, ojo con esto. Como es una relación de dos, el feeling no solamente es para uno de las partes, el feeling debe ser para ambos. El feeling debe ocurrir en ambas vías. Y por eso esté muy receptivo, receptiva de darse cuenta de qué está pasando en esa relación. Ojo, ahí sí hay una salvedad que hacer y es no siempre quien entrevista hace parte de la organización. A veces es un equipo de reclutamiento o una organización, ¿sí? Donde se terceriza el ejercicio. Yo contrato una organización para que me haga todo el proceso de selección. Entonces, ahí usted tendrá que también que saber cómo mediar en esto, pero va para ambos lados, ¿sí? Porque si es un seleccionador y usted no se sintió tan cómodo con ese seleccionador, puede ser que sea un externo y, por supuesto, no sea una imagen natural de la organización en la que usted va a trabajar. O puede ser lo opuesto, puede ser que trabaje dentro de la empresa y que no haya feeling, usted ya empieza a leer que esta organización de pronto y usted no hacen una bonita pareja. A veces es mejor que la relación se corte sin haber empezado la relación. A veces, ¿sí? También debo hacer ese tipo de precisiones. Bien, dos primeros aspectos claves. La primera impresión, lo que llamamos la primera impresión es el momento de verdad. Esto tiene que ver con, en muchos casos uno no sabe ni cuál es la organización, que es, claro, uno muchas veces no sabe ni para quién está aplicando y esto es ponerse una venda en los ojos también. Y bueno, está bien de alguna forma hacer el proceso, pero siempre la decisión estará en nosotros. Yo, aunque estamos hablando de selección, yo quiero decir lo siguiente, en muchas personas, una de las cosas por las que más sufren las organizaciones es que hacen procesos de selección y hay, igual el proceso fracasa. De hecho, las empresas que hacen la selección de personal tienen unas garantías. Eso por lo general puede variar, algunas dan de 3 meses, otras de 6 meses, dependiendo de ciertos cargos puede llegar a ser un margen mayor o menor dependiendo del cargo. Pero en general se da una garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te hago el proceso de selección, luego te doy una terna, esa terna se la entrego a mi cliente y mi cliente elige entre la terna con un informe que yo le he presentado. Pero si la persona que el cliente elige, que además yo la elegí o la filtré previamente, después renuncia, yo como organización me comprometo a conseguirle otro, ¿sí? a buscarle una nueva terna. Eso es una garantía que se hace. ¿Por qué? Porque no hay feeling. Sin embargo, usted, que es el que firma el contrato, yo recomiendo muchas veces, si usted el feeling no lo sintió, no lo firme. No firme donde usted no se va a sentir cómodo, donde usted sabe que la decisión no es. También necesita estar seguro. Esto es un matrimonio. Por lo tanto, no espere a estar casado para después quererse divorciar. Entonces, la primera impresión. Dos aspectos son claves en el tema de la primera impresión. En uno, voy a decir, no hay margen ni posibilidad de negociación. Y en el otro sí. Y entonces aquí voy a preguntar, vamos a mirar, ¿quién me quisiera decir cuál de los dos, ahí aparece la puntualidad y la apariencia? ¿Cuál de los dos es negociable y cuál de los dos no? ¿Quién? A través del chat, vamos a ver. ¿Cuál es negociable? Mejor dicho, voy a hacer la pregunta
una sola vez. ¿Cuál de los dos aspectos, puntualidad o apariencia, es negociable? Paola dice, la puntualidad no es negociable. Es negociable la puntualidad. Bien, aquí hay algo que quiero puntualizar. Técnicamente uno puede decir ninguno. Sin embargo, de los dos, el que realmente no es negociable es la puntualidad. La apariencia es mucho más subjetiva que la puntualidad y por lo tanto tiene un rango mucho más amplio. Esto lo voy a explicar ahorita. De hecho, voy a utilizar desde ahora este elemento. Yo soy tatuado, bastante tatuado, y es muy particular esto cuando lo menciono, porque pues he trabajado y aún en ocasiones me llaman a asesorar organizaciones de todo tipo. Y esto no es necesariamente una carta de ingreso que le abren las puertas a todas las personas. Ahora hay que saber cómo se juega con eso. ¿Sí? Habrá unos elementos, ya luego los mencionaré, pero la apariencia puede tener unos márgenes en los cuales uno se puede mover, ¿sí? Mientras que la puntualidad no. La puntualidad en la primera impresión, después hay otro poco de cosas que entran, pero en la primera impresión usted debe cuidarse de la puntualidad y de la apariencia. La apariencia puede ser mucho más amplia, mientras la puntualidad es una sola. El día de la entrevista, usted debe llegar puntual. Eso es un elemento fundamental. Y Claudia Jimena nos hace el tema de Chris Gardner. Claro, Chris Gardner corrió, llegó con pintura después de haber estado en la cárcel por todo lo que le ocurrió. Y sí, Chris Gardner llega y en su narrativa lo que nos dice es, para él era lo que no era negociable en ese ejercicio era cumplir con la cita que tenía. Ya de ahí en más se tuvo que valer de otros recursos para poder asimilar el tema de su apariencia. Ahora bien, eso no significa que usted se va a rumbear a Menga y llega con la ropa de los tragos a la entrevista, porque la apariencia pues no es lo importante es llegar puntual. Quiero simplemente es puntualizar que ahí hay un rango más amplio, por lo tanto hay un margen de negociación con el cual se juega. Además porque también dentro de la apariencia no solamente entra lo que nos ponemos, sino cómo somos nosotros, ¿sí? Si la expectativa de mi entrevistador es que yo tenga pelo, pues yo no me puedo ir con una peluca, porque ese no soy yo, ¿no? Claramente no, esa expectativa, si el trabajo depende de eso, pues yo ya no cumplo ni siquiera con el perfil, ¿sí? Pero habrá otros elementos que tendría que tener en consideración y tendría que moverme ahí. Bien, entonces voy a entrar justamente hablando del segundo concepto, que es la apariencia. La puntualidad, insisto, llegue temprano, punto. No, ¿qué es llegar temprano? Usted no se va a parar en la puerta de la empresa a caminar de un lado para otro, ansioso o ansiosa, ¿sí? Si no, llega 10 minutos antes de la cita que tiene convenida en la organización para que tenga tiempo de saludar, para que tenga tiempo de observar, porque en el proceso de observación usted también está conociendo a la organización e incluso en muchos casos conociendo a quiénes son las otras personas que pueden estar optando por ese mismo cargo. Y esto es valiosísimo porque eso te va a permitir saber cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven, cómo se comportan. Y esto no es para que usted se ponga más nervioso o nerviosa, sino para que estratégicamente también empiece a ajustarse, a asimilar. Lo otro es que el llegar antes te permite tener un tiempo de asimilación, ¿sí? Asimilación es respirar, inhalar el aire que está en el ambiente, saber si hace frío o calor, ¿sí? Tomar decisiones sencillas. Alguna vez me ocurrió que llegué muy sobre la hora a una reunión de trabajo, a un escenario. Ese día iba demasiado formal era que andaba pues como con chaqueta, camisa, y el espacio donde nos íbamos a reunir
era un espacio cerrado sin aire acondicionado. ¿Eso qué significó? Que tuve una reunión pasado por agua todo el tiempo porque estaba completamente incómodo. Si hubiera llegado un poco antes, seguramente hubiera podido anticipar, venga, me organizo, venga yo. Sí, no tengo que estar incómodo en el escenario, no tengo que presenciarme de esa forma. O si algo me hace falta, tengo tiempo de hacer un alistamiento. En fin, es tener el tiempo necesario. Bien, la pinta es lo de menos, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar a nuestro amigo La Roca, que nos va a acompañar de ejemplo. Esperamos que Hollywood no nos multe por este ejemplo. Una cosa es si usted puede ser Dwayne Johnson y usted puede vivir de ciertos atributos y elementos físicos, pero efectivamente hay unos márgenes que necesitaremos comprender de ciertas dinámicas. Entonces no me voy con el disfraz, ¿sí? Ni me voy tampoco demasiado informal, pero tampoco me voy como si fuera para la gala de los premios Oscar. O sea, tiene que ser un ejercicio mucho más natural. El tema de la vestimenta, si ustedes se meten a Google y escribe sobre la ropa para una entrevista, casi siempre le van a aparecer, en el caso de los hombres, trajes, siempre le van a aparecer, hay dos opciones, digamos lo más formal y también una línea un poco informal. Usted puede tomar esas guías. Sin embargo, hay unos elementos más sutiles que serán importantes para elegir la ropa adecuada. Lo primero que yo le quiero decir sobre la ropa es trate de llevar ropa que sea suya, es decir, algo que de verdad te represente. Ahora bien, que me represente no es que a mí me gusta el rock, entonces me voy a ir con los pantalones rotos, porque eso me representa a mí, pero no representa a la organización. Entonces tendré que buscar en una línea donde me representa a mí y encaja dentro del entorno en el que me voy a mover. Entonces ahí ya empiezo a hablar el lenguaje, ese es el grado de flexibilidad del que les hablaba. Por ejemplo, no es lo mismo si voy a aplicar a un cargo de gerencia que si voy a aplicar a un cargo dentro de una organización del sector industrial donde yo soy parte de la línea de producción. No me voy tampoco en camiseta, pero me puedo ir tal vez en un polito, ¿sí? En un jean, sí, un poco, un jean, por supuesto, un jean más industrial, más un jean de colegio, sí, pero sí, sin la necesidad de estar demasiado formal. Entonces, habrá que comprender es cómo es esa organización, cómo es el cargo al que voy a apelar. Si voy a una organización de tipo creativo, yo he trabajado con empresas, por ejemplo, de publicidad. En las empresas de publicidad no les importa mucho la apariencia. Ese no es su ejercicio, ellos son creativos, la mayoría de ellos, y lo que les interesa son otras cosas. Sin embargo, aunque no les interese mucho, hay unos niveles sobre los cuales sí se mueven, porque usted es la imagen de la empresa, usted es una proyección de la empresa. Por lo tanto, trate de mirar a qué es lo que lo están invitando. Si es un ejercicio de servicio al cliente, si usted va a estar de cara con otro tipo de personas, si lo suyo es un ejercicio administrativo. Hay ropas que hablan de lo que hacemos, ¿sí? Como, digámoslo entre comillas, hay una forma en la que se viste un médico, hay una forma en la que se viste un comunicador, ¿sí? Hay una forma en la que se visten de acuerdo a ciertos sectores productivos, de acuerdo a ciertos escenarios, de acuerdo a los sueldos. Incluso si usted se va demasiado formal y el trabajo tal vez no es tan formal, usted va demasiado emperifollado con un traje que, no sé, un traje costoso que lo alquiló porque usted necesita dar la mejor impresión, pero es para otro tipo de cargo, tal vez usted queda incluso sobreperfilado, ya usted no aplica para el cargo, no porque no sea bueno, sino porque es demasiado bueno, y hasta eso termina jugándonos en contra. Entonces hay que mediar un poco con este ejercicio. Cuando yo fui a mi entrevista, ¿sí? Para ser empleado de la UAO, habiendo sido consultor durante muchísimos años, de haber trabajado con muchas organizaciones, yo me puse una camisa y un pantalón, pero no demasiado formales. Y aunque me dejé la camisa, ¿sí? Tapando los tatuajes, seguía conservando, por ejemplo, yo no uso zapatos de cuero, pero tampoco me puse unos tenis, me puse unos zapatos que me permitieran estar en pantalón y camisa y que fueran adecuados para ese momento, entendiendo que es un entorno diferente donde estaba más encaminado hacia la docencia, hacia la academia, y uno como docente no anda encorbatado, a menos de que vayas a ser docente de una maestría, un doctorado o algo por el estilo. Entonces es para que comprendamos que uno tendrá que entender la naturaleza de la organización
la naturaleza de mi cargo y a dónde estoy yendo a realizar estos dos para tomar esa decisión. Entonces usted ya ahí empieza a perfilar. Recuerde, esta es la primera impresión, pero esto es lo menos importante, porque aquí vienen entonces los aspectos claves. Cuando digo lo menos importante, no es que usted no le va a prestar atención a esto, es que usted entenderá que esto es algo que ocurre en el primer minuto. De ahí en más, lo demás es lo que realmente va a sumar muchísimo. Si usted arranca mal en esto, usted arrancará remando a la contra, pero todavía podrá compensar. A veces hay relaciones que no empiezan bien en la primera impresión y después se mejoran, pero definitivamente una muy buena primera impresión con todo lo demás desordenado es muy difícil que funcione. Entonces aquí viene justamente esto. Bueno, aquí cómo tomar la decisión entre lo formal y lo informal, ya lo expliqué un poco desde la lógica, cómo pueden utilizar esos elementos. Pero aquí viene entonces cómo lo vamos a hacer. Lo realmente importante son estos tres componentes: preparación y anticipación, el ADN de la empresa y el ADN personal. Vamos a mirar acá. A ver, miremos en esta lista grande a quién tenemos. Carolina Doncel García. Carolina, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Carolina, cuando ves estos tres elementos, bueno, vamos a centrarnos primero en uno. Te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué te sugiere a ti el tema de preparación y anticipación? Cuando tú lo lees así por encima es, ¿qué se prepara y qué se anticipa? Pues yo pienso que uno se prepara pues para las posibles preguntas que va a hacer el entrevistador. Para las posibles preguntas que te van a hacer. Bien, perfecto. Entonces, gracias, Carolina. Muchas gracias por eso que acabas de... En el 99% de los casos, las personas se preparan para las preguntas. ¿Qué ocurre con este ejercicio de prepararnos para las preguntas? Que puede jugarnos a la contra, por dos razones. Primero, porque realmente es casi imposible saber qué es lo que nos van a preguntar. Y segundo, porque cuando nos preparamos demasiado en torno a las preguntas, lo que ocurre es que tratamos de memorizar discursos en línea corrida, ¿sí? Y entonces dejamos poco espacio, gracias Valentina, claro, termina siendo como una exposición en la universidad y no está mal que lo hayamos hecho así. Es decir, una de las primeras cosas que uno hace en la preparación sí tiene que ver con eso, pero después se aleja de esa mirada. Usted puede imaginarse cosas puntuales y ahorita le voy a decir qué tipo de cosas suceden en la entrevista que usted puede justamente preparar desde ahí, el tipo de preguntas que podría ocurrir o demás. Pero en general, aunque usted prepare y anticipe algunas cosas de las preguntas, prepárelas sin responderlas tantas veces o respóndalas 20 veces, pero de manera distinta. Es decir, si usted sabe más o menos qué le van a preguntar, incluso porque usted se lo escuchó a alguien o porque le contaron cómo iba a ser el proceso, hay gente que lleva información previa sobre los procesos. Responda la misma pregunta 10 veces de manera distinta y no se case con ninguna de las respuestas. Simplemente aprenda a resolverla de diferentes formas para que tenga una capacidad de abordar esa misma pregunta 100 veces, si es preciso. Además, porque puede ser que hagan algo que es bastante típico en las entrevistas y es que te hagan la misma pregunta de una manera diferente. Entonces, prum, te cambiaron el formato, tu cerebro necesita volver a procesar la información y mientras ordenas los datos, se te pierde mucho tiempo y ese vacío también termina generando una incidencia. ¿Qué más se prepara y se anticipa? Prepare el tema de la hoja de vida. Aunque usted ya envió su hoja de vida, es muy importante que lleve la hoja de vida cuando le hacen la entrevista. Porque mucho de lo que ocurre alrededor de la entrevista se hace con base a la hoja de vida. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces no hay un solo entrevistador, a veces dependiendo de cierto tipo de cargos u organizaciones, por ejemplo en organizaciones medianas, donde puede ser que sea una familiempresa, por ejemplo. Una familiempresa es una empresa familiar
y donde la gerencia y recursos humanos y contabilidad son de la misma familia, pero al mismo tiempo son socios. Entonces los tres quieren ir a entrevistar a la persona que va a llegar nueva. Entonces, como los tres están ahí, a veces, y es bastante común, los entrevistadores solamente tienen una hoja de vida. Entonces usted lleva unas dos ahí metidas en su carpeta. ¿Eso qué denota? Eso denota que usted está preparado, preparada para ese escenario. Ah, llegó y usted ve que están leyendo su hoja de vida para que no empiecen usted misma le puede entregar la hoja de vida a las otras personas que no la tienen. Y eso dice, wow, como eso rompe. De entrada, esta persona vino con todos los juguetes, la vino preparada, no vino a que la observemos. E incluso tenga su hoja de vida a la mano, no tiene nada de malo tener uno. Yo no tengo ningún problema con que una persona, perdón, yo puedo releer, en este momento yo estoy leyendo mi diapositiva, pero aparte tengo ideas generales y a partir de esas ideas construyo un discurso. Este discurso no fue previamente preparado, lo que yo preparé fueron las pequeñas ideas que ustedes están viendo ahí, lo demás es lo que yo estoy hablando a partir de la espontaneidad. Lo mismo es la hoja de vida, es la hoja de ruta, es tu presentación, entonces usted no importa, usted la puede tener ahí, no es que usted la va a leer, es que usted la tiene ahí cerca. Y eso también te permite a ti estar conectado con la información sobre la cual en principio te van a preguntar, ¿sí? Ahora bien, esa es la información con la que arrancan, pero no es la información con la que terminan. ¿Qué otra cosa usted tiene que preparar y anticipar? El cargo. Dependiendo del tipo de cargo, y ahí Carolina nos dio una pista, hay cierto tipo de cosas que serán interesantes de preguntar y otras que no. Si usted va a trabajar, insisto, en servicio al cliente, por ejemplo, van a mirar muchísimo el tema relacional suyo. Es algo que se lo van a mirar, la habilidad discursiva, la capacidad de resolución de conflictos, la capacidad de gestión, ¿sí? Estos son cosas que le van a mirar. En cambio, es probable que no le miren mucho sus habilidades administrativas, porque de pronto no tiene responsabilidades administrativas o su capacidad de liderazgo de equipo, no de liderar una situación uno a uno, sino de liderazgo de equipo. Esto puede ser que no se lo vayan a mirar muchísimo, ¿ve? Entonces usted puede empezar a perfilar un poco este ejercicio dependiendo del cargo. En muchos casos, cuando uno va a una entrevista, uno ya más o menos puede saber parcialmente el tema de las funciones. ¿En dónde aparece esto? A veces aparece cuando uno aplica, aparece el perfil sobre el cual te están eligiendo. Entonces no lo lea solo una vez, léalo varias veces y amplíe. Si hay palabras que no conoce, búsquelas. ¿Sí? Como que esto no lo entiendo muy bien, busque. Y busque esa información porque esa información puede ser clave. Seguramente te van a preguntar sobre ese tipo de cosas. Por supuesto, los conocimientos será algo que te van a preguntar y demás. Sin embargo, los conocimientos, lo que se hará simplemente es una validación de ellos. Si no te van a menos de que te van a someter a pruebas después en la entrevista es muy difícil que te hagan pruebas específicas para el tema de conocimientos. Simplemente te harán preguntas. Hay entrevistadores muy sagaces, es gente muy hábil en el ejercicio, y que tienen muchísimos conocimientos que de repente te pueden lanzar una pregunta de conocimientos específicos y esa pregunta puede tener un poco esta indagación. Por eso ahí debo precisar y es que la hoja de vida, por eso también usted la tiene que tener muy clara, porque lo que usted haya puesto ahí juega tan a favor como en contra. Lo que usted haya dicho en esa hoja de vida es fundamental. Por ejemplo, cuando Claudia Jimena me presentó, ella dijo coach deportivo y eso ella lo dijo con base al perfil que yo le envié, ¿sí? Y eso denota una cosa y es que yo tengo entrenamiento en coaching, pero desde el enfoque del deporte. ¿Es diferente al coaching organizacional? Sí, ¿no? Es decir, es más o menos lo mismo, pero aplicado al deporte. Pero es preciso que mi perfil lo diga porque una pregunta que podría utilizar un entrevistador en mi contra o digamos para buscar información es, venga, ¿y usted qué tipo de coaching hace? Y entonces cuando empiece a indagar sobre eso, tal vez yo quedé como que era coach ontológico, ¿sí? Que es una línea específica del coaching y pues resulta que vendí una cosa en mi perfil que no se corresponde con el marco de realidad. Entonces es importante como ser muy claros en ese tipo de cosas. Pero hay otra cosa que también podemos preparar. Y aquí ya paso al punto 2, y es el ADN de la empresa. Aquí me gusta detenerme bastante. La mayoría de las personas se rajan muchísimo
en el ADN de la empresa. Muchísimo. Este es el punto donde la mayoría de la gente se cae. ¿Por qué se caen en el ADN de la empresa? Porque no tratan de conocer la empresa antes de ir. En algunos casos muy específicos, dependiendo de ciertas condiciones, es posible que el proceso de selección se haga sin que las personas conozcan la empresa a la cual están aplicando. Pero en la mayoría de los casos, la gente sabe a qué empresa están aplicando. Y cada empresa, aunque sea para el mismo cargo, tiene un ADN, una impronta, una forma, unas prácticas, una cultura organizacional, una misión, visión, un mercado, unas expectativas distintas. Por lo tanto, es fundamental que usted lo conozca. Así sea muy poquito lo que aparezca. Si usted hoy por hoy se mete a la página de la mayoría de las empresas que tienen páginas en Internet, va a encontrar con que hay un enlace que dice quiénes somos. Bueno, métase ahí y mire quiénes son. Puede ser, voy a decir esto, por supuesto no es el caso de quienes están el día de hoy acompañándonos, pero hay cargos para los que puede no ser significativo esto en el ejercicio propio. Por ejemplo, una persona de servicios generales, pues que va a trabajar a un laboratorio, necesita saber qué hace el laboratorio simplemente para cumplir con los protocolos y demás. Pero la naturaleza de su ejercicio en el desenvolvimiento mismo tal vez no depende de eso. Es posible que aquí no haya un proceso de selección como el que estamos narrando acá, pero para otro tipo de cargos sí lo va a haber. Y aunque usted no vaya a ser, por ejemplo, una persona directamente en contacto con temas del laboratorio, sino que usted vaya, no sé, a ser el contador de esta organización o la persona que se encargue de la contabilidad, pues usted tendrá que saber la naturaleza de la organización, no solamente para que sepa llevar balances, sino para que entienda por qué esos números están hablando de esa compañía. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dicen esos números de esa compañía, de sus hábitos, de sus comportamientos, de sus prácticas y demás? Aunque eso no le sirva demasiado a usted para otras cosas, igual es fundamental para que encaje en lo que llamamos la cultura organizacional. Pues conozca, relaciónese, investigue lo que pueda encontrar, prepare, esa parte es fundamental. Yo puedo preguntar de entrada, puedo preguntar qué sabe de nuestra organización. Y hay preguntas prefabricadas como no, es una gran empresa, pues que es muy importante en este sector. Hábleme del sector, ¿de qué sector estamos hablando? Y se quedan impávidos porque no están preparados para esa pregunta. Ahora, usted puede no saber demasiado de ese sector, pero al menos tenga unos conocimientos elementales. No sé, voy a aplicar para una IPS dentro del contexto de la salud. Pues bueno, ¿de qué organización es? No es lo mismo trabajar para Confandi que para Comeva, no es lo mismo trabajar para la clínica Valle del Lili que para la clínica Imbanaco, sí, no es lo mismo. Si usted tiene claridad en esos pequeños aspectos, ya de entrada va ganando. ¿En qué sector se mueve? La salud. ¿Sabe usted mucho de salud? No, tal vez no sé demasiado. Entiendo que es un sector que está convulsionado por diferentes temas de orden político y normativo y pero pues tal vez no sé demasiado, pero sé eso, ¿sí? Pero hasta eso será importante. A veces no necesito saberlo todo, ser muy claro y muy natural en decir lo que sé y lo que no sé, pero trate de conocer tan a fondo como sea posible, ¿sí? Si es posible el tema de la estructura, la marca. En esto de la estructura, lo de la puntualidad, recuerdan que lo hablamos antes, lo de la puntualidad es clave, porque cuando usted entra a una empresa, puede ser que usted se metió a la página web y no encontró mucha información, pero muchas empresas, muchísimas, cuando usted llega y cruza la puerta, usted va a encontrar que hay información en los espacios y esa información habla de la organización. A veces está la misión, la visión, los valores, el organigrama si lo hay, sí, este tipo de informaciones, o a veces hay folletos, dependiendo del tipo de empresa, ahí puede haber folletos informativos, hay empresas que en la sala de espera tienen libros sobre ellos mismos, brochures, información que usted puede tomar y que es útil, que es muy útil, porque hablan de esa identidad organizacional y usted lo puede usar en su discurso si es una persona hábil en tomar estos datos y hacer las devoluciones en las preguntas. No trate de aparentar desde el comienzo como que se vea forzado, ¿sí?
folletos de seguridad industrial para los visitantes. Claro, John, este tipo de información es clave. Esto no es solamente para que uno lo lea y lo cumpla, esto es para que usted conozca a la organización. Y esto ya te está diciendo todo de ese escenario. Cuando yo hacía consultoría, hoy por hoy ya no vivo directamente de esto, asesoro cosas muy puntuales, pero cuando hacía consultoría, la consultoría mía no empezaba cuando yo me sentaba con el gerente de la empresa o con la gerencia de recursos humanos o la gente de capacitación y desarrollo. La consultoría mía empezaba desde que me llamaban. Y en el momento mismo que me llamaban, yo estaba muy atento a las palabras que decían, al tipo de lenguaje, a las formas, a las prácticas, cuando llegaba a la portería, cómo saludan, cómo te reciben, cómo siguen protocolos de seguridad, no sé qué. Todo esto te va diciendo algo. Y esto es lo que uno va empleando. Lo mismo pasa en la entrevista. La entrevista es exactamente igual. Usted, desde que entra, no solamente vaya con la mirada de que lo van a evaluar a usted, usted también entre con la mirada de evaluar. Porque, como le dije, es una relación de dos. Si es una relación de dos, usted también tiene que ver si esa relación le conviene. Entonces, vaya con la mirada no solamente del ser evaluado, sino de ir a construir una relación en donde usted también necesita analizar si el escenario es el ideal. No es ideal solamente porque yo lo necesite, es ideal porque realmente es apropiado. Y ahí ya luego entraré, porque esto tiene que ver ahora con el ADN personal. Cuando usted conoce a la organización, cuando usted se toma ese trabajo de conocer a la organización, necesitará, el primer elemento que necesita observar es el de la compatibilidad. Y eso no te lo da Google. ¿Sí? Ahí, en este caso, usted no puede meterse a Google y colocar la compatibilidad según los signos zodiacales, ni según el tarot, ni según las runas, ¿sí? El calendario chino. No, aquí es la compatibilidad de acuerdo al sentir, el perfil, a muchas otras cosas, ¿sí? Y eso es fundamental. Usted necesita analizar esa relación y empezar a mirar si eso que usted es se adapta, es compatible con eso que usted encuentra. Les voy a darles, por ejemplo, un ejemplo, voy a utilizarme a mí como ejemplo, porque yo solo he tenido un trabajo para el cual he tenido que aplicar formalmente en todo el proceso de selección, en toda mi vida laboral. Ya voy a cumplir 40 años y tengo más de 20 años de vida laboral. Y ese trabajo es en la Universidad Autónoma. Entonces, cuando yo llegué a la autónoma, me hicieron el proceso normal y una de las preguntas que, por supuesto, sabía que podrían ocurrir tenía que ver con ese ADN personal. Quien me entrevistó, Joana, muy amable ella, mi colega, me hizo una pregunta clave y era, ¿y por qué crees que después de 17 años o 18 años de ser independiente, de ganarte tu propio sueldo, de tener tu propia empresa, crees que ahora vas a encajar en una cultura, cumpliendo horarios, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿sí? ¿Cómo puedes saber que vas a encajar en esto si nunca lo has experimentado? Y entonces ahí entraban otros elementos. Efectivamente, eso yo no lo sabía. Es decir, pues yo no lo sé, solamente como en cualquier caso, me daré cuenta si funciona en la medida que vaya caminando. Sin embargo, sí sé dónde voy a trabajar, sí sé cuál es el cargo al que estoy aplicando, sí conozco a las personas con las que iría a trabajar, porque ya conocía a las personas, a varias de las personas, quién era mi jefe, todo lo conocía ya de otro tiempo. Conozco la universidad, me gusta esto y esto. Entonces tengo otros elementos que generan adherencia. Y mi entrevistador, entonces, ya sabe que aunque sí hay un factor de riesgo, es decir, esta es una persona que podría renunciar porque no está acostumbrado a seguir horarios, todo lo que ocurre cuando alguien no ha estado metido dentro de esa dinámica por mucho tiempo, pero al mismo tiempo tiene otros factores de beneficio como lo novedoso, como el insertarse dentro de otras dinámicas, el entusiasmo que da el conocimiento y todo esto empieza a sumar. Entonces, se convierte esa pregunta que puede ser una debilidad, se convierte en una fortaleza en la medida que usted pueda tener esa claridad. Pero para eso usted tiene que haber hecho el ejercicio de investigar la organización y de conocerse a usted mismo para poder saber si hay o no compatibilidad. Y aquí es donde justamente introduzco lo que les mencionaba sobre el tema de coaching y PNL que ya habíamos hablado, y es el autoconocimiento es clave. La entrevista se fundamenta esencialmente en usted. Es decir,
Una entrevista se trata de que la organización quiere conocer a aquel que quiere entrar a la organización. Por lo tanto, la única forma en que yo te puedo conocer es que tú seas tú. No hay otro camino. Y en ese ser tú, la única persona que tiene la información que yo necesito saber eres tú. Por lo tanto, el ejercicio de una entrevista es un ejercicio de autenticidad, no es un ejercicio maquillado, no puede ser mecánico, no puede ser postural, no puede ser así rígido, tiene que ser un ejercicio natural, tiene que ser como usted es, dentro de tal vez de unos parámetros, es decir, por supuesto hay cosas mías que no salen siempre, que no se expresan todo el tiempo, hay cosas que yo hago con mi esposa que no las puedo hacer con mi jefe, eso está claro, ¿cierto? Pero pero hay otras que sí que me son muy útiles. Es decir, yo no soy cariñoso con mi jefe como lo soy con mi esposa de la misma manera. Sí, soy cariñoso con él, pero de otra forma, en el sentido del mantenimiento de una relación, de la construcción de un vínculo. Lo mismo ocurre en el proceso mismo de la entrevista. Yo tengo que fluir naturalmente para que la empresa diga, ah, me gusta esta persona. Porque si yo no fluyo naturalmente, puede ser que pase la entrevista. Es decir, puede ser que al final mi entrevistador diga, uy, maravilloso, pero la misma cotidianidad va a hacer aflorar quién soy yo. Y hubo una frase con la que yo empecé la intervención de PNL y coaching, la voy a volver a referir, y es una frase que aprendí en una multinacional, que la dijo el gerente de recursos humanos de esa multinacional. Dijo, en esta empresa a usted se le contrata por lo que sabe y se le echa por lo que es. Eso en esencia quiere decir que usted, cuando aplica, cuando establece ese primer vínculo, por lo general te van a contratar por tus conocimientos, tu formación, tu experiencia, todos estos elementos que componen tu hoja de vida. Pero el proceso del día a día, la cotidianidad, va a hacer aflorar lo que nosotros somos en las relaciones, en el trabajo en equipo, en nuestra comunicación, en nuestros conflictos, en nuestra toma de decisiones, en nuestras competencias blandas. Y por lo tanto, esa misma lógica es la que al final termina afectándonos. Por eso hoy por hoy las entrevistas que se hacen ya no son entrevistas basadas solo en la hoja de vida, se llaman entrevistas por competencias. Y las entrevistas por competencias quiere decir que van a tratar, ya voy a entrevistas virtuales. Bueno, ya tomo ahí ese datito. El tema de las entrevistas por competencias quiere decir que a usted sobre todo le van a preguntar sobre sus competencias, no sobre sus conocimientos, porque de entrada eso yo lo filtro a través de la hoja de vida, ¿sí? Lo importante o lo fundamental, ¿sí? Lo fundamental es que usted sea capaz de dar cuenta de las competencias para las cuales está aplicando. ¿Eso dónde está? En el perfil de cargo, por lo general. Si no está descrito, cuando usted va a aplicar a la organización, nuevamente, ese tema de investigar sobre la cultura, la misión, la visión y demás te puede ser útil, porque ahí hay información que es clave para eso. Sí, por ejemplo, cuando uno lee la misión, visión de de la Universidad Autónoma, uno se encuentra que hay unos aspectos en relación al sentido de lo social, no solamente a lo formativo. Es decir, para mí, cualquier docente no puede ser docente autónomo solo por el hecho de querer enseñar. Debe tener otro tipo de atributos y de elementos que atraviesan eso. Sí, esa información, por ejemplo, si yo fuera a aplicar como docente a la universidad, yo me leería el proyecto educativo institucional, porque ahí hay información que me va a servir para ese proceso de aplicar, que es relevante a la organización a la que voy a pertenecer, porque todos los proyectos educativos no son iguales. Entonces, son datos, son pequeñas cosillas que uno va aprendiendo en ese ejercicio. Los valores, muchas veces hay organizaciones en las que los valores se parecen mucho a las competencias. Por ejemplo, recuerdo una en Colombina, tenían un programa de formación en valores para toda su compañía a nivel nacional. Tuve la fortuna de pertenecer en ese momento a ese programa de formación y ellos tenían 5 valores transversales. Algunos, si ustedes los observan en el papel, son también competencias. Quiere decir que si yo fuera a trabajar a Colombina, yo me puedo leer los valores corporativos y ya de entrada tener una idea de qué tipo de competencias me van a exigir también tener. Es probable que no solamente sean esas, habrá otras. Cuando usted indaga eso,
ya usted puede decidir, mírese, haga su propio rastreo, su propio chequeo de saber si eso se parece a lo que usted es capaz de hacer o no. Si no, pero igual quiere aplicar, puede formarse en eso. Entonces ahí viene nuevamente el tema del desarrollo personal, es decir, de prepararme yo para esto. Y adicional a eso, está el tema de si no sé de dónde sacar la información. Hoy por hoy en Internet usted puede encontrar algo que se llaman diccionarios de competencias y se utilizan para hacer procesos de selección en competencias. De hecho, Marta Alles, Marta A-L-L-E-S, Marta Alles, es una de las autoras más reconocidas en diccionarios de competencias, tiene como 4. Y la mayoría de los entrevistadores que yo conozco utilizan el diccionario de Marta Alles como referencia. De hecho, muchos manuales de funciones de cargo en organizaciones están hechos con base a estos diccionarios de competencias. Las evaluaciones por competencia, los procesos de selección se hacen con eso. Entonces, búsquelas, léalas, conózcalas, no se las aprenda de memoria, interprételas, incorpórelas, mire eso cómo se relaciona con usted. Ahí ya está la clave. Respondo entonces rápidamente el tema de las entrevistas por teléfono y las entrevistas virtuales. Que ahora se ha puesto de moda, la pandemia misma nos ha colocado esta situación. Si la entrevista es telefónica, hay, digamos, algunas recomendaciones importantes. La primera, si usted ya tenía el dato de que iba a hacer esa entrevista, es muy importante que prepárese como si fuera a ir a una entrevista normal. Me explico, no vaya a hacer la entrevista en pijama, así no lo estén viendo. Porque eso en la sensación corporal también se percibe, es decir, esta cosa de que estoy acostado y me paro de un momento a otro cuando recibo la llamada, ¡ay, Dios mío, me van a entrevistar! Ya ahí entré mal. Ahí usted también tiene que llegar puntual, es decir, estar 10 minutos antes, sentado ahí, ya listo. Como cuando yo entré aquí al taller, algunas personas ya habían llegado, pero yo llegué y ya estaba ahí, ya estaba ahí. Ya las pruebas psicotécnicas, bueno, creo que eso lo van a abordar después, sin embargo haré una precisión puntual sobre ellas. Usted tiene que prepararse, no importa si es virtual, si es por teléfono, esté preparado y prepare las condiciones ambientales. Por ejemplo, yo estoy en este momento dictando el taller desde mi casa, ¿sí? Y está mi hija, y está mi esposa, y mi hija tiene 4 años y mi esposa además también está en embarazo. Pero ustedes no se dan cuenta de esto a menos de que yo lo mencione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque preparo las condiciones para que eso pueda ser posible, para que se me facilite hacer el ejercicio. ¿Sí? Voy a mostrar un poco eso. ¿Sí? Si yo no preparara las condiciones, por ejemplo, se darían cuenta que estoy en la habitación de mi hija no nacida, ¿cierto? Pero yo preparo mis condiciones, prendí anticipadamente el bombillo, lo prendí desde que entré al espacio, teniendo en cuenta que se iba a oscurecer, es decir, aquí hay una ventana, la luz solar iba a desaparecer en algún momento y yo iba a quedar en la penumbra. Entonces uno se prepara, uno anticipa los factores, el ruido, todo esto, es decir, todo lo que ya he dicho, más el de verdad parecer que estoy aplicando, ¿sí? Que no estoy en la mitad de la nada, sino que preparo mis condiciones, porque también puede pasar, ¿sí? Que termine mostrando que estoy en una habitación para bebés y que la persona diga, bueno, digamos que esto puede no ser significativo, pero al mismo tiempo lo es. Puede ser que yo no tome ese dato, pero puede haber quien diga, ah, ¿cómo así? Está en la habitación de la hija. No tengo más espacios en mi casa, mi apartamento es pequeño. Sin embargo, al menos busco un espacio adecuado para aquello que voy a realizar, porque eso es un poco generar las condiciones mínimas necesarias. Es lo mismo que ocurre, y se lo decimos a los estudiantes cuando ven la clase. Cuando el estudiante ve la clase estando desde la cama, claro, él siente que está cómodo, que, ¿sí? No, su cerebro no va a recibir la información si usted no se prepara, igual que si fuera a ir a la universidad, ponga sus colores, ponga su cuaderno, ponga todo, porque usted necesita generarle al cerebro, a esto, condiciones. El cerebro funciona a partir de una mecánica, entonces usted cree esa mecánica. Y si no todas las condiciones son favorables, también hágaselo saber al otro. Naturalizar una relación implica eso. Aquí voy a utilizar 2 cosas. Yo decía
cuando empezamos, creo que fue Liliana quien habló, cuando hice las preguntas iniciales, y yo decía, es normal sentirse nervioso. Yo cuando estoy nervioso no tengo ningún problema en decirle al otro, venga, tomo aire que estoy nervioso. Y ya. Decirle, eso naturaliza, humaniza la relación. Le hago saber al otro que soy un humano y no soy un robot. Cuando usted ve al otro, en cambio, todo autoimpuesto, ¿sí? Que no logra soltarse, eso denota que aunque está nervioso, ni siquiera es capaz de procesar eso, ni siquiera es capaz de decírmelo. Y eso habla de tu inteligencia emocional, eso habla de tus propias habilidades personales, porque en una situación real con otros también te vas a colocar en esa actitud postural. Eso ocurre también en una llamada telefónica, la voz se me puede entrecortar, las condiciones no me favorecen, no se está pasando el de la mazamorra, el pan de la abuela, pues dígalo, natural, no se deje movilizar por eso, naturalice eso porque eso es parte del marco de realidad, entonces usted lo involucra, lo vincula dentro de ese ejercicio, ¿sí? De alguna vez me ocurrió a mí que estaba hace muy poco, estaba en una reunión y tenía después de esa reunión una visita médica con el embarazo de mi esposa, que ya está en el último trimestre y bueno, eso tiene sus condiciones. Como yo sé que eso me pone ansioso, porque es un tema importante que tiene que ver con la salud de mi esposa, de mi bebé y no sé qué, pues por supuesto yo se lo hice saber a mi interlocutor antes de empezar. ¿Por qué? Porque era muy probable que en varios momentos iba a estar haciendo este gesto con mi reloj. Y necesito que el otro sepa que no estoy estresado con él, que no estoy afanado por él, que no estoy amenazado por él, sino que el otro sepa que yo en mi condición humana hay otras cosas que me están pasando a mí. ¿Sí? Entonces, naturalizar, ahora tampoco es que hay cosas que no se pueden naturalizar, como, uy, qué pena, nos demoramos en la entrevista, es que me tengo que ir. Digamos que hay ciertos niveles que no se pasan, hay que generar la oportunidad. Y en el tema telefónico, hay una gran ventaja, y es que no te están viendo, pero igual prepárese como si lo estuvieran viendo. Prepárese todo, tenga su hoja de vida, tenga los mismos elementos, ¿sí? Yo tengo los fines de semana, a veces hago algunas asesorías y por fuera del espacio de la universidad y estaba haciendo una asesoría con una organización. Ellos no utilizan cámara, simplemente convocan a las reuniones y es una reunión de audio, ¿sí? Donde nos interactuamos. Yo ni siquiera he visto el rostro de mis interlocutores y ellos tampoco han visto el mío todavía. Sin embargo, yo me pongo camisa, yo me alisto de la misma manera como estoy en este momento, saco mi computador, pongo mi mesa, organizo la pared como si me fuera. ¿Por qué? Porque necesito generarme las condiciones específicas. Entonces, esa es la clave que yo les daría frente a eso. Por lo demás, es lo mismo, es el mismo ritual, es conocer la empresa, preparar y anticipar la información y sobre todo tener claro el tema del ADN personal. El ADN personal es quién es usted, es su historia, su narrativa, sus vivencias. Puede ser que usted no tenga, por ejemplo, yo te voy a hacer una evaluación por competencias y en la evaluación una de las competencias que voy a medir es el trabajo en equipo. Puede ser que tú no tengas una experiencia laboral previa, como es el caso de muchos aquí que apenas se han graduado o están a punto de graduarse. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, ¿usted cree que no podría hablar de trabajo en equipo? Como entrevistador, yo te voy a preguntar, ¿alguna vez has practicado algún deporte? Ah, sí, jugué fútbol. Ah, bueno, entonces háblame del fútbol. ¿Cómo eras en la cancha? Y aquí yo te estoy también indagando sobre tu habilidad para trabajar en equipo, porque es que en el fútbol tú trabajas en equipo. Ah, no, yo era el que gritaba, yo era el que empujaba, yo era el que metía los no sé qué, yo era el que insultaba a todo el mundo, yo era el que siempre salía expulsado. Esto me está indicando quién es el otro. Entonces, si hay ejemplos, ¿alguna vez organizó un paseo con su familia, un paseo familiar, o han hecho una actividad de grupo con la familia? Háblame sobre eso. Y yo a través de esto empiezo a indagar. De hecho, cuando usted coloca en una hoja de vida referencias personales y demás, no todas las organizaciones se toman el trabajo de revisar esto, pero las organizaciones más serias normalmente lo hacen. Y cuando lo hacen, sobre todo, por ejemplo, los bancos que necesitan hacer filtros digamos, muy fuertes por el tema de seguridad y demás y todas las implicaciones del caso,
los bancos llaman a la persona, ¿sí?, que está referenciada y le preguntan cosas de la vida personal del otro. Dicen, ¿usted lo conoce? ¿Y por qué lo conoce? ¿Y qué sabe de él? ¿Y qué me puede decir? ¿Y cómo es con su familia? Y puede ser que usted no sepa mucho de la mamá, del papá, del otro, y tampoco puede improvisar ni inventarse la información, pero por eso es clave, ¿sí? Entonces, simplemente recuerde, todo lo que se está haciendo en una entrevista es seguir una huella digital. Esa huella digital es tu hoja de vida. Empieza por ahí. Pero esa hoja de vida se ramifica en tus estudios, se ramifica en tus experiencias, se ramifica en quién eres tú. Por lo tanto, usted prepare cada capítulo de acuerdo a su propia narrativa. Eso es lo que uno prepara. Pero todo eso está sujeto a quién es usted. Yo quisiera, para finalizar, sé que he hablado bastante y también porque era bastante información, aunque no hubiese tantas diapositivas, quisiera finalizar, voy a hacer un intento de compartirles un video. En caso que no nos proyecte el video, yo les comparto el enlace para que lo vean. Esto es un video muy cortito de un ejercicio de selección de una compañía que muy seguramente la mayoría aquí van a reconocer de inmediato cuando la ponga. Y que además se convirtió posteriormente en una especie de comercial. Voy a presentárselos para que se den cuenta más o menos que todo lo que les he dicho está dentro de ese ejercicio, ¿vale? Y de hecho, va a serles muy útil para el tema del Assessment Center. Antes de poner ese video, hago una pregunta que me habían lanzado y que no respondí, el tema de las pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas funcionan bajo dos premisas. Hay diferentes tipos de test. Hay unos test que son las baterías de conocimientos que, aunque las preguntas sean las mismas, tienen un margen de vulnerabilidad escaso porque se basan en lo que tú sabes. Es decir, es volver a verificar tu habilidad para algo. Y hay otros que se llaman test proyectivos. Los test proyectivos se basan en interpretaciones de la información que está ahí. A usted le pueden preguntar 20 veces lo mismo en un test proyectivo y la respuesta puede cambiar permanentemente. Entonces, eso no necesariamente es una garantía. Sin embargo, hay una precisión que me gusta hacer con las pruebas psicotécnicas, sobre todo porque hay personas que hacen preparación, es decir, como que, no sé, me voy a aplicar un 16 PF por competencias, que es una prueba bastante común. ¿Qué ocurre con esto? Como estas son pruebas que arrojan unos resultados donde aparentemente me dicen yo soy apto, no soy apto, soy hábil en esto, en lo otro, créale a esos datos, eso, gracias, valores B3, exactamente. Entonces, créale a esos datos, pero esos datos son solamente un reflejo de usted en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque ocurre muchas veces, sobre todo en la fase de preparación, que cuando alguien se hace una prueba psicotécnica para prepararse y luego llegar súper fuerte a la entrevista, termina creyéndose que eso es lo único que usted es y que usted no tiene, si algo se le sale de ese margen, se pierde. Entonces, no, simplemente prepárese y amplíese sobre eso. Puede ser que usted hizo una prueba psicotécnica X y que arrojó que usted no era bueno para las matemáticas, pero usted puede mejorar practicando, mejorar haciendo diferentes cosas. ¿Sí? Que usted de pronto no tiene una buena habilidad para el trabajo en equipo, pero usted puede mejorar. Entonces, no se quede con la respuesta que la prueba le arroja. Por eso las pruebas necesitan de una interpretación más allá de lo que sale ahí. Entonces, yo no soy muy amante de las pruebas. Sin embargo, hay otro tipo de pruebas también. Por ejemplo, lo que se llaman las pruebas predictivas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay empresas que no hacen, hay empresas como las de seguridad que utilizan el polígrafo para hacer la selección. El polígrafo es una prueba sobre el pasado, es decir, en un polígrafo no te pueden hacer preguntas de futuro, no te pueden decir, ¿usted algún día va a fumar marihuana? Porque eso no tiene ningún sentido. Pero sí te pueden preguntar si ya lo hiciste. Por ejemplo, las compañías aéreas, cuando usted va a trabajar en el aeropuerto, le hacen esa pregunta a las personas. ¿Por qué le hacen esa pregunta a las personas? Porque pueden con esto mirar si hay factores de riesgo, no solo de consumo, sino de contacto con personas que tengan que ver con drogas, y eso para un aeropuerto es importante. ¿Ve? Entonces, esa es una pregunta que en el polígrafo va a salir, ¿sí? Sin embargo, hay otro tipo de pruebas.
que no son, hoy por hoy hay empresas que no están utilizando el polígrafo. ¿Por qué no lo utilizan? Porque resulta que el polígrafo detecta el tema pasado, pero no es capaz de predecir el futuro. Entonces hay unas pruebas que anticipan un poco comportamientos. Hay una prueba que se llama MIDOT, ¿sí? M-I-D-O-T, la prueba MIDOT. Y la prueba MIDOT es Catalina. No te puedo hablar de la prueba PDA porque no está dentro de mi rango en este momento de conocimiento. Hay muchas pruebas, hay muchísimas pruebas, no las conozco todas y no es uno de mis fuertes. Yo soy más hábil en selección por competencias. Sin embargo, si quieres, me escribes un correo y te puedo orientar. Sí sé quién te podría orientar al respecto de pruebas que conozco. Mi correo es pnsanchez@wao.edu.co. Entonces, tengo compañeros que se especializan específicamente en el territorio de las pruebas. Entonces, la prueba MIDOT, que sí es una prueba que conozco, es una prueba donde no hay preguntas estándar, sino que las preguntas salen de acuerdo al perfil que van a entrevistar. Por ejemplo, voy a entrevistar a una persona que va a ser cajero de un banco y entonces le hacen preguntas y esas preguntas salen aleatoriamente y es un sistema el que las va arrojando, pero el sistema tiene un temporizador. Si usted se demora mucho pensando en lo que va a contestar, el temporizador le cambia la siguiente pregunta, se la cambia por un poco indagando sobre esa situación, porque anticipa que probablemente la razón por la cual usted no contestó rápido es porque está dudoso sobre lo correcto o lo incorrecto. Es decir, son pruebas de valores, pruebas donde están midiendo tus valores, tus atributos, bueno, otras cosas. Pero eso, no sé, yo utilizo esto permanentemente, no se mortifique tanto por las pruebas. Es decir, tratar de pensarse demasiado la forma correcta de la prueba termina siendo una amenaza para el proceso de selección de usted, porque usted está tratando tanto de hacer lo correcto que al final termina cometiendo errores. Vuelvo e insisto, un proceso de selección no es para decir que uno es bueno o es malo, es para elegir dentro de un conjunto de personas quién es el que más se adecua a la relación con esa organización. A veces puede ser que tú seas un maravilloso candidato o candidata, puede ser la mejor, sin embargo, tu ADN no es compatible. Puede ser muy bueno, pero no siempre lo mejor quiere decir que está mal, ¿sí? Quiere decir, se puede decir no y es importante ese nivel de sensatez. Ya. Si le preguntan por qué está buscando un trabajo, si ya está laborando y demás, pues digamos que ahí no hay 100% respuestas correctas o incorrectas, pero hay cosas que sí pueden ser susceptibles de análisis. Por ejemplo, a mí me preocupa la adherencia de una persona en esa pregunta. La adherencia es que esa persona no venga, pida el empleo acá, yo también se lo dé y después siga buscando. Entonces, pueden suceder diferentes cosas ahí. Yo lo que recomendaría es, más que inventarse una respuesta, es muy bien pensar cómo dar una respuesta sensata sin delatar demasiadas cosas. Una posibilidad, por ejemplo, yo entré a la organización a hacer estas funciones y resulta que hubo una transformación en la organización, las funciones cambiaron, la naturaleza de mi cargo cambió y de pronto ya no estoy adaptado a este nuevo sistema, a estas nuevas condiciones. Y entiendo que en su compañía me adapto mejor, es decir, hay mayor compatibilidad y sencillamente esta relación se va a cambiar. También puede ser sencillamente que estoy desgastado por el tiempo de hacer lo mismo y necesito experimentar nuevas cosas, nuevas posibilidades y demás. Pero si esto, por ejemplo, pasa y apenas llevo 6 meses en la otra organización, el nuevo entrevistador dice, no, pues si esta persona me deja en evidencia la alta rotación, por lo tanto no lo vamos a hacer. Entonces, esa es una pregunta compleja, es por eso, porque no hay una respuesta 100% correcta, no sabría cómo darte una respuesta, esta es la respuesta con la que hay que salir, no, pero lo que sí les puedo decir, y creo que es lo que he resaltado permanentemente, es sean sinceros, sinceras. No trate de maquillar, trate de naturalizarlo sin maquillar demasiado. ¿Sí? Porque finalmente en últimas uno se da cuenta. Y al final, es mejor no quedar siendo sincero y habiendo dejado una imagen, una muy buena. Si usted llegó al nivel de selección, quiere decir que usted ya pasó varios filtros. De entrevista, perdón, cuando uno llega a entrevista ya ha pasado filtros.
Si usted pasa esos filtros, quiere decir que usted es seleccionable. Y si usted es seleccionable, sea usted. Porque si usted, ¿sí? Si usted logra dejar una buena impresión también, puede ser que uno lo seleccione en ese momento, pero recuerde, usted puede ser que ya es parte de una terna, lo pueden llamar después, o puede ser que te llamen para otro cargo, o puede ser, conozco muchos casos donde el que estaba de primero cambió o no, al final no se adecuó a la cultura, o se abrió una vacante en el mismo cargo, ¿sí? Porque hay, digamos, unidades de trabajo donde hay varias personas que hacen lo mismo. Este es el tipo de cosas donde lo mejor que puede hacer uno es ser uno mismo, no tratar de hacer una cosa distinta. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Cómo realizar preguntas al entrevistado? Las entrevistas suelen ser para que la organización nos conozca a nosotros como profesional que aplica al empleo, pero de cierta forma nosotros también estamos escogiendo y tomando decisión. ¿Cómo realizar esas preguntas al entrevistador sobre ambientes laborales, otros factores? Ya, uno puede preguntar, ¿sí? Y esto es importante que se dé tengo una información muy escueta de la información de la organización, es decir, estoy en este proceso de selección, yo busqué información sobre, no sé, estoy aplicando para la autónoma, voy a decir, entonces yo sé esta información sobre la autónoma, esto es lo que yo encontré, hablé con un par de personas, sin embargo no conozco mucho, por ejemplo, sobre el cargo que voy a ocupar, es decir, la descripción que aparece es muy limitada. ¿Me podría ampliar sobre esto? ¿Tiene usted información que me pueda dar? ¿Sí? Porque esta información también es determinante no solo para la toma de decisión, sino para la forma en que yo me voy a comportar en la entrevista misma. Entonces, sí, es válido preguntar. Ahora, uno no pregunta todo y sobre todo no pregunta lo que pude haber buscado. Venga, ¿ustedes qué hacen? Por ejemplo, esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿Sí? ¿En qué yo no sabía que hacían eso. Es importante que lo que usted pregunte sea consecuencia de los vacíos de información que quedaron en el proceso de indagación que ya tuviste. Entonces, claro que esto es fundamental. ¿Qué se espera de un creativo en la vestimenta si es para un fashion? Aunque hay libertad, como se muestra profesionalismo sin pasar por Liliana, en el tema, digamos, de los entornos creativos, habrá que mirar un poco el escenario. Yo a veces, bueno, esto es un tema de servicio al cliente, estas son preguntas muy buenas y nos estamos alejando. No quiero que nos vayan todos antes de que el tiempo se nos cumplió, pero no tengo problema en quedarme unos minutos. Esto es un ejercicio que se hace mucho en servicio al cliente. Cuando, por ejemplo, yo hago consultoría en servicio al cliente, yo hago algo que se llama cliente incógnito. Es decir, antes de hacer la capacitación en servicio, me voy a la organización. Alguna vez lo hice en la ciudad de Pasto con la gente de Alcosto. Antes de que Alcosto llegaran aquí a Cali, sus primeras almacenes fueron en Pasto. Y estuve en la ciudad de Pasto casi una semana capacitando a todo el personal. Y resulta que llegué 2 días antes de mi primer taller, entonces me fui al Costo a conocer al Costo, venga, cómo se comporta esta gente, qué hacen, cómo se ven, cómo se visten. Ahora bien, hay escenarios donde es muy difícil hacerlo, usted no se puede ir a meter a una planta de producción a ver cómo se comportan, usted no puede entrar allá, pero eventualmente, no sé, si vas a trabajar en un sector como el de la moda, una empresa creativa, uno sí puede llamar, y uno puede llamar y más o menos saber qué pasa ahí. Uno no va a preguntar ahí, sino que uno simula ser un cliente. Esto no es ni bueno ni malo, pero digamos, hago el ejercicio de ser un cliente y desde la narrativa misma me doy cuenta cómo se comportan, ¿sí? Cómo hablan, cómo se expresan, qué pasa, o si puedo ir físicamente al lugar y tener un contacto directo con esa experiencia, pues está maravilloso porque eso me va a dar una lectura. A ver, por acá, para esas preguntas que hacen de las debilidades y fortalezas que responder. Responder las debilidades y las fortalezas. Reconocer nuestras debilidades es importante porque aunque puede no ser el terreno ideal, también es me sitúa en un lugar de mejora. Es decir, cuando yo voy a tomar el caso de la universidad, cuando yo entré a la universidad, entré a ser coordinador de un área, de un espacio de la universidad.
y eso implicaba dirigir personas también. Entonces, claro, yo hago entrenamientos en liderazgo, en comunicación, en trabajo en equipo, es lo que he hecho casi la mayor parte de mi vida, pero eso no quiere decir que yo soy el mejor en trabajo en equipo, el mejor en liderazgo, porque una cosa es conocer los conceptos y otra cosa es saber aplicar los conceptos. Entonces, cuando a mí me preguntaban por mis debilidades, yo mencionaba, por ejemplo, yo sé que mi liderazgo tiene una orientación mucho más marcada hacia esto y de pronto tal vez el equipo con el que voy a entrar está precisando cosas que yo no, en este momento no tengo, pero las puedo aprender. Es decir, recuerden que cualquier debilidad se puede ser una oportunidad de mejora. Por lo tanto, lo que uno responde es lo que uno realmente sabe. Si hay algo que sientes que de verdad es muy comprometedor, pues no lo diga. Tampoco es que usted vaya a abrirse completamente. Hay cosas que usted puede reservar o hay cosas que usted puede decir hasta cierto punto y ya, sí, pero que sea natural y que sea auténtico, ¿vale? Debilidades que están, sí, por ahí, esas preguntas de debilidades de doble filo. Varias veces escritos con una asesoría, ya esa ya es diferente. ¿Y qué está buscando el entrevistador cuando pregunta cuál es mi mayor defecto o mis debilidades? Diana Marcela, está buscando conocerte, está buscando conocernos. Recuerden, es una relación. En una relación usted le preguntaría a la persona con la que está saliendo por primera vez, y cuéntame, ¿qué no te gusta? Y eso es importante. Y puede ser que, por ejemplo, mi esposa le gusta la música bailable, le encanta la bachata, le encanta la salsa, le encanta la música bailable, a mí no. Y eso lo sabemos desde la primer cita, ¿sí? De hecho, estudiamos juntos en la universidad, fuimos compañeros, nos sentábamos al lado, también es psicóloga. Pero no, eso está claro para ambos, desde el primer momento, pero hay otras cosas que sí sabemos que en las que somos muy afines. Eso no tiene nada de anormal. Problema fuera que yo, por tratar de seducirla, dijera, uy, me encanta la rumba, y después 7 años de matrimonio sentado en una silla porque no me gusta bailar. ¿Ves? Entonces, el tema es, no necesito vender una idea superficial o falsa sobre mí mismo, mí misma. Es una cosa totalmente abierta para que desde el comienzo haya transparencia. Porque yo espero que la organización sea transparente conmigo y la organización espera que tú también lo seas. Entonces, creo que ese es muy bien. Tú. Excelente, Paula, claro. Uno va a la empresa. Esto de ir a las empresas es importante. Bueno, les había dicho un video, lo voy a poner, dura 3 minutitos, nada más. Con esto me voy a ir despidiendo. Sé que hay muchísimas preguntas. Yo voy a estar, sin mal no recuerdo, en 2 sesiones más con ustedes, pues con quienes asistan. Voy a estar, ahorita no recuerdo el calendario, me disculpo, si no estoy, es por ahí en junio y julio. En junio, sí, en junio. Sí, señora, en junio. Vale, y ahí voy a ampliar otras cosas, porque hay una información que dejé por fuera deliberadamente que tiene que ver con la inteligencia emocional que va a ser parte de los otros procesos, ¿vale? Mi correo es pnsanchez@uao.edu.co. Entonces, me despido de ustedes, muchísimas gracias. Voy a ir poniendo acá el video, si rueda bien, pues lo dejamos que ruede. Si no, les comparto el enlace y ustedes ya en sus casitas lo van a poder ver para... Este es un video que me encanta, que me gusta, que me parece muy al lugar en estos procesos y que justamente habla pues de esto que el día de hoy hemos estado planteando. Permítanme que aquí estamos. Aquí. Pedro, entonces de una vez te agradecemos el espacio, genial estuvo, esperamos que de verdad aprovechen todas estas enseñanzas que nos ha dejado Pedro y pues muchas gracias, Pedro. A ustedes muchísimas gracias. Creo que el hecho de que llevemos 20 minutos más y la gente esté ahí todavía preguntando y demás, habla muy bien de lo que estamos haciendo y bueno, espero que les haya sido muy útil. Por acá está teniendo problemas como para cargar, vamos a ver si nos carga. Si no, ya les envío el enlace y lo van a poder ver porque ejemplifica muy bien el tema si es en YouTube. Vale, vamos a ver si nos reproduce. No pareciera querer reproducir.
Entonces, bueno, no le vamos a dar muchas largas al asunto, voy a quitarlo y se los voy a poner aquí en el enlace, ¿vale? En el enlace. Este es un video que se llama Entrevista Laboral y es de Heineken. Y bueno, mírenlo y miren justamente todo lo que pasa allí porque ejemplifica muy bien todo lo que hemos hablado. Quienes quieran ampliar y mejorar y seguir conociendo más, bueno, sigan en estos procesos. Somos varios profesionales acompañándolos y bueno, esperamos que sea muy útil para ustedes. Y quienes estén conmigo más adelante, bueno, nos esperamos en junio y en julio por allá en los talleres ya de inteligencia emocional. Que estén muy bien, feliz noche, que les vaya muy, muy bonito y muchos saludos. Gloria Jimena. Pedro, mil gracias y mucha suerte con la nueva bebé que ya casi llega, ¿no? Ya casi, ya en mayo. Qué emoción. Bendiciones para ustedes. Estamos ahí, vamos a ver. Bueno, muchas gracias para todos. Buenas noches, que estén muy, muy bien. Chao, chao.